Buenos días. Hola, ya, Buenos días. hola. Bueno, les cuento que estamos en la semana 3, creo. Sí. Y la próxima semana hay clase, igual que ahora, y el receso es es el del día el 19 de septiembre, ¿cierto? Entonces, se supone que Nicole va a preparar el calendario de presentaciones esta semana, y ahí van a poder elegir los papers y las presentaciones van a quedar programadas para después del receso, ¿ya? De ahí en adelante. Así que ahí le vamos a avisar. Ya, pues, en la clase pasada vimos la edad del piso oceánico. Aquí está una grilla del fondo oceánico de la Tierra. Las regiones más calientes, o sea, las más jóvenes, son los centros de expansiones, por ejemplo, el del Atlántico o el Pacífico o la dorsal de Chile o la de Cocos, ¿ya? Y estos centros de expansiones hay algunos que son lentos y otros que son rápidos. Los rápidos son en los cuales la tasa de expansión es mayor. Aquí está la definición de rápido. Es mayor, bueno, la tasa de expansión es total, hablamos de 2U, donde U es la velocidad hacia la derecha o hacia la izquierda, es simétrica, del centro de expansión, porque recordar que el centro de expansión es así, ¿cierto? Se desplaza con velocidad U hacia la derecha y U hacia la izquierda. Esa velocidad U, o tasa de expansión, eh, varía en el tiempo, pero siempre es simétrica, ¿ya? Y entonces se dice que la tasa de expansión total es 2U. 2U, o sea, eh, Iván tiene un ruido de fondo. Ya, 2U es tasa de expansión total y hablamos que esta es rápida cuando 2U es mayor que 80 kilómetros por millón de años, ya, o sea, 80 milímetros por año. Es lenta cuando 2U es menor que 40 milímetros por millón de años, o sea, 40 kilómetros por millón de años. Y es intermedia cuando está entre 40 y 80. En el caso del Atlántico, en promedio, varía mucho en el norte y en el sur, pero es menor a 20 milímetros por año, y en el Pacífico Oriental es mayor a 50 milímetros por año. ¿Ya? Entonces, en resumen, clásicamente en los libros de tectónica ustedes van a ver que el Pacífico es un centro de expansión rápido y el Atlántico es un centro de expansión lento. ¿Ya? Entonces, el hecho de que sea lento significa que se demora más tiempo en expandirse el fondo oceánico o en formarse corteza oceánica. En el Pacífico es más rápido. Por lo tanto, como necesita menos tiempo, la edad es más joven en el Pacífico, tanto la placa Pacífico como la placa de Nazca, ¿ya? Pero acá en el Atlántico la tasa de expansión es más lenta, ¿ya? Entonces, bueno, las regiones más rojas son más jóvenes, entre 0 y 30 y 40 millones de años. La parte más vieja de Sudamérica está acá en el Costa Rica y es como 50 millones de años. Placa muy vieja también está en el Pacífico Occidental, acá en Marianas o en Tonga, mayor a 150 millones de años. Y un lugar bien particular y bien viejo es el mar Mediterráneo, que fue un océano
en el tiempo de Pangea, ahí está el mar de Tetis, y cuando se ocurrió la deriva continental, África se acerca a Europa, a Eurasia, y este mar se cierra y queda remanente este pedazo que tiene una edad como cercana a los 300 millones de años, ¿ya? Pero ese es como, esta grilla es de, es de un paper de Müller, 2008, y se puede bajar, está gratis en internet y se puede bajar y plotearla y graficar y todo eso, ¿ya? Eh, Vimos también el caso de Chile, la clase pasada, que si tomamos la fosa, esta es la fosa, y calculamos la edad en el punto de la placa oceánica justo en la fosa, obtenemos esta gráfica, en la cual acá está latitud en grados sur y edad en millones de años. Entonces, el lugar más joven de Chile es el punto triple. En el punto triple la edad es 0, ¿cierto? Ahí está 0. Y hacia el sur empieza a envejecerse, y hacia el norte también se empieza a envejecer. Se envejece más rápido hacia el norte porque la placa de Nazca subducta más rápido que la placa de Antártica. Y aquí hay unos saltos que son anomalías o sea, contrastes de saltos de edad debido a zonas de fracturas, ¿ya? Probablemente esta grilla que está acá no esté actualizada, quizás todo sea más pronunciado, pero el regional, o sea, la frecuencia, longitud de onda larga, está bien, o sea, envejece. La tendencia es que envejece, hasta el punto máximo que está acá como en Antofagasta, Iquique, cercano a los 50 millones de años. Y después hacia Perú empieza de nuevo a eh, rejuvenecer o hacerse más joven. Ahora, la gráfica de arriba es el piso del basamento oceánico. O sea, esto que está aquí, la curva negra, es el piso del basamento oceánico. Y lo que está en esta región gris son sedimentos que están sobre la placa en la fosa. Entonces, como sabemos, la placa se envejece hacia el norte, y cuando se envejece la placa se hace más fría y más densa, por lo tanto debe haber subsidencia, o sea, se profundiza el fondo del mar, y eso es lo que vemos aquí, se profundiza, aquí se profundiza más lento, aquí se profundiza más rápido, y mientras más viejo, más profundo todavía. Aquí es súper rugosa, y después empieza de nuevo a rejuvenecer, o a hacerse más súmero. Esta es la parte más profunda, ¿ya? Los sedimentos se concentran entre Juan Fernández y hacia el sur porque es un clima más glaciar, ¿cierto? Más lluvioso, hay más ríos, y los glaciares se concentraron acá en Patagonia, cerca de Antártica, y por lo tanto tiene una fuente sedimentaria mucho mayor que en el norte, que es un desierto árido, y pocos ríos llevan sedimento hasta la fosa. Hay sedimento en el continente, pero no llegan a la fosa, ¿ya? En cambio, en los periodos glaciares sí llegan a la fosa en el sur. Eso lo vamos a ver en el capítulo de sedimentación, ¿ya? Eh, pero es por eso que se concentran entre Santiago hacia el sur. Ahora, también está el Juan Fernández Ridge, una cordillera submarina que subducta, que esta se comporta como una muralla, bloquea los sedimentos, porque si hay pendiente hacia el sur, hacia el norte, los sedimentos pueden seguir la gravedad y moverse hacia el norte. Pero esto se detiene acá en Juan Fernández porque bloquea el paso de sedimento hacia el norte, además, ¿ya? O sea, es coincidencia, quién sabe, si justo donde cambia el clima es cuando subducta Juan Fernández, es donde
subducta Juan Fernández. Pregunta abierta. ¿Ya? Pero eso es lo que pasa. Justo donde está Juan Fernández se bloquean los sedimentos y además cambia el clima. ¿Ya? Aunque el desierto se está expandiendo para el sur, pero bueno, ese es otro problema, otro curso también. Ya. ¿Alguna pregunta con esta figura? No por ahora. No, profe, todo claro. Ya, entonces, si nos concentramos en el punto triple, tenemos, por ejemplo, este cuadro acá. Tenemos, bueno, aquí está, aquí está el Pacífico Rise, el East Pacific Rise, o centro de expansión del Pacífico Oriental, la microplaca de Pascua, la microplaca de Juan Fernández, y aquí nace la dorsal de Chile. Tiene bastante offset, está fragmentada, y llega acá el punto triple en la península de Taitao. Si hacemos un zoom a la región roja, tenemos esto. Esto lo que está en el fondo es la edad, ¿ya? Ahí está la edad en millones de años desde 0 hasta 30. Estas son las isovalores de isocontornos de edad. Y ahí está la dorsal de Chile en amarillo. Aquí hay una zona de fractura tremenda que es la de Guafo. Ahí está la isla de Guafo, Chiloé, punto triple. Y si vemos, por ejemplo, bueno, esto es para mostrarle que esta zona de fractura, que es bastante larga, tiene más de ahí está, 100 kilómetros, tiene como 250 kilómetros de largo, produce un contraste de edad de 0 a 8. O sea, si yo me paro justo aquí, tengo 0, porque estoy en el centro de expansión. Pero si me paro justo arriba, al norte, tengo 8, porque este punto nació acá y se desplazó hacia acá y pasaron 8 millones de años. Entonces, si esto tiene 0 y esto tiene 8, se produce un contraste de edad de 8 millones de años, ¿ya? Lo que es bastante alto, y eso genera un desnivel, porque la parte más vieja tiene que ser más profunda y la parte más joven es más somera, ¿ya? Después vamos a calcular este desnivel. Eh, bueno, esto es para ver los valores ahí está lo mismo que mostré recién, ahí está los segmentos de la dorsal de Chile. Este es el sistema de fracturas de Valdivia. Esta es la zona de fractura de Chiloé. Pero la de Guafo es la más llamativa porque produce un tremendo salto desde aquí hasta acá, ¿ya? De 8 millones de años. Después está la zona de fractura de Wamblin, de Darwin, etc. Ahora, si como cultura general de Chile, los valores de tasa de expansión de norte a sur están aquí. Por ejemplo, la dorsal de Chile, en esta región, la tasa de expansión es 75 milímetros por año, ¿ya? Y aumenta hacia el norte a 90 sobre 100, o sea, entre 90 y 100 milímetros por año. En la isla de Pascua tenemos 100 milímetros por año, ¿ya? Y en la parte más rápida, creo que de todo el Pacífico, está acá en la isla de Pascua, en donde la tasa de expansión es 130 milímetros por año, ¿ya? Esto yo me lo imagino como una velocidad tangencial. O sea, esta es mi interpretación, ¿ya? ¿Por qué aumenta hacia el norte? Yo me lo imagino como que si me paro por acá, por el punto triple, y hago un hoyo hacia el centro de la Tierra y encuentro un polo, ¿cierto? Un polo, ¿se acuerdan ustedes la velocidad tangencial? ¿Cuánto vale en coordenadas polares?
Uy, profe, no me acuerdo. Sí, a ver, voy a tratar de... ¿Comentaría con como con el radio o no? Exactamente, aumenta con el radio, ¿cierto? Si ¿Se acuerdan de ese velocidad tangencial R de teta punto? ¿Se acuerdan? R de teta punto. Sería algo así. Miren. Ya voy a tratar de hacer ocupar la pantalla, la pizarra, perdón. Ya. Ya, eh, tendría aquí un polo, ¿cierto? Y tengo un rayo. Entonces esta velocidad tangencial vale R teta punto, ¿cierto? R teta punto. Entonces, si este rayo disminuye, o sea, aquí estoy más cerca. Si me alejo, por ejemplo, va a ir la Pascua, por ejemplo, voy a tener este otro rayo. Entonces, la velocidad tangencial va a ser mayor. ¿Ya? Así yo me lo imagino. Bueno, es una interpretación nomás. ¿Ya? Entonces, la velocidad aquí, de hecho, si se ponen justo en el polo, en el centro, no hay velocidad tangencial, ¿cierto? Está todo está quieto. Pero a medida que más me alejo, el rayo va a ser mayor y va a ser mayor la velocidad tangencial. ¿Ya? Bueno, la cosa es que eh, se ve la diapositiva, ¿cierto? Sí. Sí, Sí, profe. sí. La cosa es que aquí, como esto se desplaza hacia acá y hacia allá, la velocidad aquí es menor, entonces expansión es menor aquí y acá es mayor. ¿Ya? Bueno, esa es una cosa. Otra cosa es el del nivel que yo le hablaba de la zona de fractura de WAFO. En WAFO dijimos que hay un contraste de edad de 8 millones de años. Entonces, si esta es batimetría de resolución alta y intermedia, aquí se ve la batimetría de alta resolución y acá la de baja. Aquí está la dorsal de Chile, la zona de fractura y la dorsal de Chile. Ahora, si me paro en Guafo, aquí está Guafo, ahí está la isla de Guafo, tengo este tremendo contraste, zona de fractura. Entonces, ya sabemos que de aquí en adelante, en realidad esto es la falla transformante, ¿cierto? Porque esta es la parte activa. Esta es la zona de fractura. Esta es la falla transformante y esta es zona de fractura. Entonces, la zona de fractura estuvo en la falla transformante y quedó deformada y se desplaza hacia el este. Ahora, si yo me paro en cualquier punto de la zona de fractura, están de acuerdo que el contraste de edad va a ser el mismo que si me paro aquí, porque aquí va a ser 0 y acá arriba va a ser 8. Entonces, si me desplazo t para allá, va a ser t más 8, o sea, t más 0, y acá va a ser t más 8. Si hago la diferencia entre t más 8 menos t más 0, me queda siempre 8, ¿cierto? Entonces, cualquier punto de aquí, el contraste de edad va a ser 8 millones de años. Ahora, si yo hago un perfil vertical digitalmente, extraigo con cualquier software, ¿ya? MATLAB, Python, GMT, extraigo los valores de profundidad en un perfil norte-sur, me va a quedar algo así. ¿Ya? Norte-sur así. Entonces, Profe, ¿sí? una pregunta, igual, o sea, la diferencia de edad sería siempre 8, considerando que ambos centros de expansión tienen la misma velocidad, ¿o no? Eh, Porque si uno avanzara más rápido que el otro, igual eso no se mantendría constante de ahí en adelante, po. sí. En este caso, Entonces, sí. En este caso, como están tan cercanos, podría haber una pequeña aceleración, ¿ya?
Y claro, podría ser o sea, habría que hacerlo más fino, ¿cierto? Esto es como primera aproximación, ¿ya? Porque están bien cercanos, no están eh, esto comparado con el de Pascua están al lado, ¿cierto? Entonces, podría haber una pequeña diferencia, pero en términos de tiempo, va a ser, en todo caso, como están juntos aquí, están conectados, si este se desplaza un poco más rápido, este más rápido, igual hay acreción, ¿ya? Y sí, podría haber una diferencia, estoy de acuerdo, pero no va a ser fundamental, sino no sería sólido, ¿cierto? No sería rígido, ¿cierto? Aquí hay una zona de deformación, ¿cierto? Que acomoda la deformación. Este es una zona, una falla transformante, que hay mucha deformación, entonces esa misma deformación hace que igual se acomode y se comporte como un rígido. No sé si se entiende, es como sacrificar un pedazo con la deformación aquí, de modo que se comporte igual como un sólido coherente, porque si esto no fuera un sólido coherente, estaría de todo desparramado, ¿cierto? Estaría todo desparramado como una tijera, ¿cierto? Pero sí, la zona de fractura acomoda la deformación y podría haber una diferencia, se puede calcular, o sea, se puede ver en la literatura, pero debe ser muy poca, ¿ya? Puede ser, sí, un 8 más menos epsilon, pero si uno toma aquí la edad y hace la diferencia, va a dar como 8, quizás 8,1 o algo así, pero, pero es como 8. De hecho, se nota aquí que esto es más verde y esto es más azul, ¿no? Sí, sí. ¿Y eso qué significa? Que, ¿Que el azul es más viejo? que lo azul es más viejo. Y segundo, que lo verde es más joven y además está más levantado, Claro, menos profundo. más somero, ¿cierto? Y lo azul es Ujú. más profundo, clarito, está clarito. Ujú. Entonces, si hacemos el perfil, estos son datos reales, no es teórico, vemos que lo que está en amarillo, o sea, en azul, en celeste, tiene una profundidad de 3.600 metros. Ahí está, profundidad 3.600 metros. Y cruza, bueno, aquí debe ser más abrupto, pero es porque la grilla está interpolada también. Hay un desnivel topográfico y salta de los 3.600 a los 3.000 metros. O sea, aquí hay un desnivel de 600 metros, lo cual es bastante, ¿eh? Producto de la diferencia de edad. 600 metros. Ahora, claro, 600 metros. ¿Ya? Profe, una Ahora, duda. ¿sí? ¿Eso siempre se va a cumplir? ¿O como que mientras más joven, más somero? ¿O no Es necesariamente? eh, siempre, a ver, excepto si estoy muy cerca de la fosa. Porque si cuando esté más cerca de la fosa, a ver, este ejemplo está mejor. Si yo hiciera aquí un perfil perpendicular al centro de expansión, lo más joven, ahí se ve clarito, ¿cierto? Lo más joven, el centro de expansión está más levantado y lo más profundo, lo más viejo está más profundo, ¿cierto? Eh, y se va a cumplir porque estoy alejado. ¿Cuándo no se cumple? Cuando hay una anomalía. Y cuando hay una anomalía, cuando tengo, por ejemplo, un punto caliente cerca, ¿ya? Si tengo un punto caliente cerca, me va a levantar todo. Va a formar una plataforma en torno al punto caliente y me va a afectar ese envejecimiento o esa profundización por envejecimiento. Otro caso que no resulta es cuando estoy muy, muy cerca de la fosa. Porque si estoy cerca de la fosa, el envejecimiento de la placa oceánica se ve afectada por la subducción, porque la subducción va a producir que eh, la placa se flecte y se forma el outer rise. Y el outer rise, ¿qué va a hacer? Eh,
Claro, aquí no estoy tan cerca, pero si estuviera más cerca de la fosa, acá hay un outer rise. El outer rise es esta cosa, es cuando se levanta la placa oceánica antes de subductar. Esto. Fíjense, aquí va la placa subductando, aquí está la fosa, y se levanta. Se forma un abombamiento. ¿Ya? Y ese abombamiento es otro proceso, ya es un proceso de flexura. Y ese proceso de flexura no está metido, introducido en el envejecimiento de la placa oceánica. Así que, en resumen, respondiendo a la pregunta, se cumple siempre cuando no estemos cerca de la fosa y cerca de un punto caliente. Bueno, si estamos cerca también de una falla gigante, también puede que no se cumpla. Pero si no pasa esas cosas, que son muchos lugares donde sí ocurre, por ejemplo, acá, no hay, acá. O sea, si yo hago el perfil cruzando una zona de fractura, no se va a cumplir. Pero si lo hago paralelo, sí se va a cumplir. Aquí, por ejemplo, paralelo, sí se va a cumplir. Ah, Hasta, ya, muchas gracias. hasta que llegue a la fosa. La fosa ya hay otra cosa. Pero antes de la fosa sí se va a cumplir. ¿Ya? Ahora, eso se puede modelar en el curso, eso se ve en el curso en detalle, se calcula exactamente la curva de profundidad en el curso de geodinámica, GF 4004, que lo doy en otoño. ¿Ya? Gracias. Ya. Y lo último de Chile es que esta es una batimetría de todo Chile. No es tan buena la paleta de color, pero la zona más vieja de Chile está acá, en Mejillones, al sur de Antofagasta, o al norte de Antofagasta, a los 23,5 grados. Y si hacemos un zoom, ahí está la batimetría de alta resolución, ahí pasó el barco, ahí vemos la fosa profunda, y vemos, estas son fallas normales por la flexura, por la tensión, son las tremendas fallas, y fíjense la profundidad de la fosa, 8.500, 8.800 metros, máximo. Ya, aquí la edad es más vieja de todo Chile, es 50 millones de años. 50, algunos dicen 48, otros dicen 53, va a depender del modelo de anomalías magnéticas, pero del orden de 50 millones de años. Y es el lugar más profundo de Sudamérica. O sea, la placa de Nazca en Sudamérica, frente a Sudamérica. ¿Ya? Y el lugar más somero es el punto Ripley, aquí. Ahora, 8.800 metros es bastante profundo, ¿ya? Eh, ahí los instrumentos no soportan esa profundidad y se comprimen, ¿cierto? Son comprimidos por la presión hidroestática y es muy difícil que haya vida y todo lo demás. Pero si nos vamos desde Chile hacia el otro lugar del Pacífico, hacia Tonga, por ejemplo, aquí dijimos 8.800 metros de profundidad en Antofagasta, aquí. Si nos vamos a Tonga, la edad la edad es más de 80 millones de años, en realidad es como 150 millones de años, y la profundidad es 1.100 metros. 1.100 metros aquí, fíjense. 1.100 metros, o sea, de 8.800 a 1.100 metros. Perdón, 11.000 metros. 11.000 metros. 11 kilómetros de profundidad. Entonces, de 8.800, casi 9, pasamos a 11.000. Fíjense cómo se profundiza por la edad. Mientras más vieja, más profunda. Ahora, el clásico de tectónica, Marianas, ¿cierto? Placa de Marianas es la más vieja, ahí está, placa Pacífico, en la subducción de Marianas,
pero la placa es Pacífico. Aquí también es Pacífico, toda esta placa Pacífico. La edad es mayor a 100 millones de años, es como 160 millones de años, y se alcanza el récord mundial de fosa más profundo de 1.200 metros. Perdón, 12.000 metros. 12 kilómetros. Y bueno, una vez se hizo un experimento, se tiró un submarino y llegaron para allá con muchas luces porque está todo oscuro y encontraron algunas bacterias. ¿Ya? Encontraron bacterias, pero muy especiales. Pero bueno, ese es el lugar más profundo de la subducción mundial, en las Marianas. Bueno, y esta es la misma figura que expliqué antes. El lugar más profundo está acá, en Antofagasta, 8.800, que es bastante profundo. Y el más somero, el punto triple, que está a 3.500 metros. 3.500 metros, edad cero. Ya. Con esto, creo que aprendimos harto de la litósfera oceánica, de Nazca, de Antártica. Y la pregunta que viene ahora es, ¿qué pasa cuando empieza a subductar la placa de Nazca? ¿Ya? O sea, ya vimos la génesis de la litósfera oceánica, vimos su litología. Ahora, ¿qué pasa cuando se empieza a subductar? ¿Qué pasa cuando empieza a subductar? Entonces vamos a ver los procesos de hidratación de la litósfera oceánica de Nazca, que son importantes tanto porque tienen implicancia para los terremotos y también para el volcanismo. Ya sea cualquiera de esas dos áreas que ustedes elijan estudiar, volcanismo y sismicidad, que se hidrate la placa de Nazca y cómo lo hace, afecta la sismicidad y afecta el volcanismo. ¿Por qué? Bueno, aquí está la placa de Nazca, o sea, o cualquier placa oceánica, subductante, y antes de subductar se flecta. ¿Por qué se flecta? Bueno, aquí está la astenósfera, tenemos una fuerza hidrostática restitutiva, que es una fuerza de empuje, y acá tenemos el slat pull, ¿cierto? El slat pull, que es por la placa ya subducida, que es un peso. Entonces por acá tenemos un empuje y por acá tenemos un slat pull. Consecuencia, se flecta. Son como torques de flexión esto. Se flecta. Por acá la levanto y por acá se tira. Y se producen, y como se flecta, arriba tenemos tensión y abajo tenemos compresión. Entonces es normal encontrar terremotos de tensión normales, que se llaman outer rises, sismicidad outer rise, y abajo a veces se encuentran terremotos de inversos, thrust, que son más chiquititos, ¿ya? Entonces son más difíciles de encontrar. Acá son más fuertes, más grandes, porque aquí los esfuerzos normales son más grandes. Consecuencia de estos esfuerzos normales, tensionales, que se producen fallas normales. Y estas fallas normales pueden ser muy profundas. Pueden ser hasta 20 kilómetros de profundidad, 25 kilómetros de profundidad, y a ese nivel supero la corteza. La corteza tiene como 6 kilómetros de profundidad, de espesor. Si la falla es más grande que eso, ¿qué pasa? El agua se puede infiltrar tanto en la corteza como en el manto. ¿Y qué produce eso? Bueno, produce procesos metamórficos, serpentinización, que es una reacción química entre la perioditita del manto con el agua, y se produce una roca que se llama serpentinita, pero además esa agua queda almacenada en el manto y en la corteza, y bueno, queda como reservorio de agua. Después sigue subductando esto, subductando. La tensión, los esfuerzos tensionales siguen activos, porque sigue el bending, sigue el slat pull. Pero bueno, esta agua se puede redistribuir dentro.
Bueno, en consecuencia, aquí, bueno, esta es la zona sismogénica, que es el lugar donde ocurren los megaterremotos, de megathrust, inverso, de contacto, que le dicen. De contacto porque es el contacto entre la placa subductante y la placa de arriba. En la zona superior está cerca de la fosa y la más profunda está acá, que le llaman down deep o límite inferior, pero ese down deep casi siempre coincide, no siempre, pero casi siempre coincide con el límite de la corteza continental con el manto continental, o sea, el mojo continental. Este es el mojo continental y este es el mojo oceánico. Y aquí tenemos la cuña mantélica, mantle wedge, lo van a ver en los papers, mantle wedge. Y hasta ahí se acaban los terremotos de contacto. Pero en profundidad siguen los terremotos intraplaca, o sea, dentro de la placa oceánica, a profundidades someras, y después tanto someras como más profundas. Y todo esto está relacionado con el agua, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, acá estos son los mismos terremotos de acá, o de Rice, que son de intraplaca por las fallas normales. Cuando hay agua, ¿qué pasa con las fallas? ¿Cuándo es más fácil producir un terremoto? Cuando tengo agua o cuando no tengo agua. Sin agua, ¿no? Sí, en realidad es una pregunta capciosa, porque si tengo mucha agua, ya dejas de ser elástico y se vuelve como viscoso, viscoelástico. Pero cuando tengo un poquito de agua, sirve porque es más fácil romper la roca. Entonces, baja el esfuerzo efectivo y es más fácil mover la falla y por lo tanto produce el terremoto. ¿Ya? Entonces, claro, si tengo algo de agua, facilita el terremoto. ¿Ya? Porque para producir un terremoto tengo que superar un esfuerzo crítico, ¿cierto? Y si el agua hace que ese esfuerzo crítico baje, va a ser más fácil romperla, si toma menos energía. Esa es una cosa. Ahora, concentrémonos en el agua, ¿ya? Hay cursos de sismología que pueden explicar eso mejor, pero ¿qué pasa con el agua? A medida que empiezo a profundizarme la placa, aquí tengo 30 kilómetros, después paso a los 60 kilómetros, empieza a hacer más calor, ¿cierto? Es más caliente, hay mayor presión litostática y mayor temperatura, y la parte que está hidratada, la corteza, se empieza a deshidratar. ¿Por qué? Porque hace más calor y mayor presión. Entonces, lo que se empieza a deshidratar se tiene que ir para un lado. Entonces, hay dos modelos. Uno que dice que se mueve lateralmente hacia arriba, así, hacia la fosa, o se va para arriba y hidrata el manto. Y por eso el manto está aquí como verde, ya, el manto continental está como verde porque produce una reacción química entre el agua que se salió de la corteza oceánica y se fue para arriba con el manto continental y produce también un fenómeno de serpentinización o reacción metamórfica, que es hidratación del manto continental. ¿Ya? Probablemente el agua se vaya en las dos formas, hacia arriba y hacia la fosa. En realidad se va donde haya mayor permeabilidad, ¿cierto? Donde haya mayor porosidad, por ahí se va a ir el agua. Pero el proceso, el fenómeno, el resultado va a ser el mismo, serpentinizar el manto. Esa es una cosa, solamente esto ocurre con con el agua que se deshidrata a este rango de profundidad que coincide con el manto continental entre los rangos de 30 y 90 kilómetros de profundidad. Si yo sigo subductando y aumenta más la profundidad y la temperatura, porque la temperatura aumenta con profundidad, entonces no solamente, bueno, lo de aquí ya se deshidrató, ya se fue acá se deshidrató, pero todavía tengo el manto
que está hidratado desde acá, y para deshidratarlo necesito más presión y más temperatura, y esa presión y temperatura la alcanzo a un rango entre 100 y 150 kilómetros. Consecuencia, se deshidrata el manto, y esa agua produce que baje el campo, se enfría, ¿cierto? Se enfría la roca acá arriba. Acá ya estamos en la astenósfera continental. Se enfría la roca circundante, y eso hace que se alcance más fácil la temperatura de fusión parcial, ¿ya? O sea, el agua ayuda a alcanzar la temperatura de fusión parcial. ¿Qué significa alcanzar la temperatura de fusión parcial? Significa que se encuentran las condiciones de presión y temperatura para producir fusión parcial, y la roca se funde parcialmente. Por eso es fusión parcial. Fusión total es cuando todo se funde y se convierte todo en líquido, de sólido a líquido. Fusión parcial es cuando un porcentaje se convierte de sólido a líquido. Y ahí se produce, eso ocurre a presiones de 150, 120 kilómetros de profundidad. Ahora, con que tengamos un porcentaje de fusión parcial, una fracción de fusión parcial, un 10%, un 20%, ya es suficiente para producir magma, ¿ya? Y ese magma asciende, porque es menos denso, y produce volcanismo. Entonces, siempre cuando la placa oceánica alcanza una profundidad de 150 kilómetros, 120, se forma el arco volcánico, ¿ya? Entonces, es aquí donde se produce el arco volcánico. Ahora, y por coincidencia, bueno, no es coincidencia, yo creo que es una causa, es justo a esa profundidad en la cual se deshidrata el manto oceánico, lo cual facilita la producción de magmagénesis, porque esta agua facilita que se produzca la fusión parcial y que se produzca el arco, ¿ya? Entonces, estudiar cuánta agua viene desde acá, porque todo partió acá, ¿cierto? Partió acá, subductó. Cuánta agua viene es importante, y eso va a depender de cómo esta placa oceánica se deforma, cuánta agua es capaz de almacenar, etcétera, ¿ya? Entonces, esto que está aquí, aquí está el manto, aquí está el manto serpentinizado, el manto oceánico, pero aquí se deserpentiniza, lo contrario. ¿Por qué? Porque se deshidrata. El agua se va hacia arriba, ¿ya? Ahora, cuando el agua se va para arriba, baja la presión efectiva, porque se van los poros de agua, y quedan los poros vacíos, y es más fácil romper la roca aquí, y se producen los terremotos, que son terremotos intraplaca profundo en el manto oceánico. Entonces tenemos de nuevo acá terremotos profundos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Veamos un ejemplo. Bueno, partamos entonces por la parte oceánica, acá, o sea, antes subductor, justo antes subductor de Chile. ¿Qué pasa con... tratemos de responder esas preguntas. ¿Cómo el fallamiento inducido por la afección de la placa afecta la estructura de la corteza oceánica y el manto? O sea, ¿cómo las fallas normales afectan la corteza oceánica y el manto? Segundo, ¿cuál es la influencia de los sedimentos en la corteza oceánica en los procesos de hidratación de la litosfera oceánica? Es decir, si yo tengo acá las fallas normales, ¿cierto? Pero tengo además sedimentos por arriba. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Los sedimentos van a tapar la infiltración de agua, o va a ser lo mismo? ¿Van a cubrir la infiltración o no? Pregunta abierta. Y tercero, ¿cuál es la posible
máxima profundidad de hidratación del manto oceánico. Es decir, hasta dónde puede llegar estas fallas normales con el agua. No puede llegar hasta la astenósfera. ¿Por qué? Porque tengo tensión acá arriba y después tengo compresión. Entonces, si hay compresión, el agua no va a poder entrar. Entonces, obviamente hay un límite. ¿Ya? Ya, entonces vamos a estudiar el sur de Chile, entre Arauco, ya, Península Arauco, perfil 1, y perfil 2 en Chiloé. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué pasa acá. Entonces, el norte, el de Arauco, es un perfil sísmico. La edad de la placa es 30 millones de años, justo en la fosa. Este es el perfil sísmico. ¿Ya? Ahí está la península de Arauco, y la Santa María, y la Mocha. Aquí está el perfil sísmico, y aquí hay una zona de fractura. Además, la fosa, este es el frente de formación. Recuerden lo que el frente de formación es la zona de transición entre donde empieza la compresión, en la placa continental, y la fosa está acá abajo enterrada. Entonces aquí yo tengo la zona de fractura de Mocha, y cruza el perfil justo aquí, bueno, la zona de fractura se entierra, está enterrada por los sedimentos, pero cruza justo al perfil. Entonces, si tomamos un segmento del perfil sísmico, aquí, cerca de la fosa, vamos a ver cosas como esta. Vamos a ver que está ahí la placa, que empieza a subductar. Ahí está el frente de formación, aquí empiezan las fallas inversas, los pliegues, aquí está un pliegue. Y ahí está el mojo, es un reflector, el mojo. Aquí están los sedimentos pelágicos, que hablamos en la clase pasada. Y si hacemos un zoom, vamos a ver Horst en Graben, que son típicas en qué ambiente. Estas fallas Horst en Graben. ¿Dónde se producen los Horst en Graben? Sistemas estacionales. Sistemas Fallas tensionales, normales. ¿cierto? Cuando hay mucha tensión, ¿cierto? Cuando hay tensión se produce Horst en Graben. Entonces aquí vemos que efectivamente hay un campo de esfuerzo normal o tensional bastante fuerte. Ahora, si vemos todo el perfil, y vemos la sísmica, la velocidad, las velocidades de onda P, vemos algo así. Veríamos el techo del piso oceánico, aquí está, aquí estaría la fosa, el talud continental, la plataforma continental, y aquí la placa subducta. ¿Ya? Aquí la placa subducta, y la corteza superior sería la cosa como entre lo amarillo y lo rojo de arriba, velocidad entre 3, en 4,5 a 6,6. Después sería la corteza inferior, y esto sería el manto. Aquí estos pedazos blancos son porque no hubo datos, ¿ya? No hubo rayos. Y aquí está la zona sismogénica, la gasoductando, la fosa estaría por aquí. Ahí está la costa. Bueno, esto es un prisma de acreción, corteza continental. Pero lo importante son dos cosas. Primero, aquí la corteza se adelgaza, justo ahí, se adelgaza. ¿Por qué se adelgaza? Porque aquí yo tengo, o sea, eso es lo que se observa, ¿ya? Eso es el dato. Ahora, ¿cómo se puede interpretar ese adelgazamiento? Bueno, justo ahí pasa la zona de fractura de Mocha. Se intersecta el perfil justo ahí. Entonces, si yo recuerdo que la zona de fractura, bueno, aquí está a mayor escala, ahí tomo este círculo, lo agrando,
y vemos que el mojo se hace más somero y se produce un adelgazamiento local de la corteza de 10 a 15%. O sea, aquí es 15% más flaca que acá. Y si se acuerdan de la clase pasada o antepasada, que dijimos que donde pasan las zonas de fracturas, la corteza oceánica es más flaca. ¿Por qué? Bueno, pueden revisar las clases en YouTube, pero es porque en la zona de fractura, ¿cierto? Si yo tengo un centro de expansión, como este, tengo un centro de expansión así, y después tengo una falla transformante, después un centro de expansión. Aquí yo tengo magma ascendiendo hacia la superficie, acá tengo magma ascendiendo hacia la superficie, y acá no, o sea, acá tengo una especie de salto, o sea, tengo una reducción de magma ascendiendo a la superficie, porque aquí tengo una fuente directa, acá tengo una fuente directa, y acá tengo digamos, los residuales no más magmáticos. Entonces aquí se produce una reducción magmática y se observa generalmente que la corteza, como hay menos magma somero, se produce una reducción de la cámara magmática que cristaliza en la corteza oceánica. Por lo tanto, la corteza oceánica es más delgada, justo en la zona de fractura, pero en los centros de expansión es normal, pero estas regiones son más flacas, es más delgada. Y mientras más ancho sea esta zona de fractura, más flaca va a ser la corteza oceánica, ¿ya? Eso es una observación, ¿ya? O sea, hay muchos estudios sísmicos que muestran eso, que muestran que justo en la zona de fractura es más delgada la corteza oceánica, y este es un ejemplo más, el de Chile, con la zona de fractura de Mocha, que se muestra un adelgazamiento de la zona de fractura de Mocha. Esa es una cosa. Y lo otro, bueno, fíjense en las velocidades. Por ejemplo, en el manto acá tengo 8,4, después tengo 8,3, después 7,9, 8, después 7,8, 7,9. ¿Qué está pasando? Se está reduciendo la velocidad. En la corteza tengo 4,5 arriba, después tengo 3,5, ya, se reduce. Entonces, si ves la velocidad aquí, 6,8, 6,7, pum, 6,6, hay una reducción de velocidades hacia el este o hacia la fosa. O sea, mientras más lejos esté de la fosa, las velocidades son más altas. Mientras más cerca, las velocidades son más bajas. ¿Cómo se puede explicar eso? Que las velocidades se reduzcan hacia la derecha, hacia la fosa. Porque igual ahí hay o sea, ahí hay fricción pues, entre las placas, entonces eso igual detiene, es una fuerza que va en contra que avance, ¿o no? O sea, la fricción es el contacto interplaca. Aquí. Y ahí se pueden los terremotos de contacto. Claro, eso impide, pero igual avanza y se deforma, pero que ¿Cómo afecte. era la velocidad aumenta hacia la derecha? eh, Al revés. O sea, las velocidades decrecen hacia la derecha, hacia el este, ¿cierto? O sea, tengo 6,8, 6,7, 6,4. O sea, se están reduciendo las velocidades hacia la fosa. A lo mejor también el peso de los sedimentos que le llegan del continente puede hacer que, como que igual debe ser un peso considerable, entonces eso igual alenta un poco el movimiento. Pero estas velocidades están súper lejos de la fosa. Claro, estas pueden decirse que son normales, velocidades normales. Aquí ya empieza una alteración, ¿cierto? Una especie de reducción. ¿Qué cosa? Bueno, las velocidades sísmicas son propiedades elásticas, ¿cierto? Son propiedades elásticas que nos dicen qué tan rígida es la roca. Eso nos dice más o menos las velocidades sísmicas. Lo mismo que las densidades, qué tan compactas son, ¿cierto? Pero es como una medida de la rigidez. ¿Qué creen ustedes? Si la roca está fracturada o fallada,
¿Su rigidez aumenta o disminuye? Disminuye. Por lo tanto, su velocidad debiese Disminuir. disminuir, ¿cierto? Entonces, una opción, o sea, la típica, hay varias interpretaciones para reducción de velocidad, pero una muy clásica es fallamiento o deformación. Simplemente la roca está muy deformada, por lo tanto la velocidad baja. Acompañado con la deformación puede ser también hidratación, porque si entra agua en vez de roca, como la velocidad del agua es más lenta, el promedio hace que todo baje. Entonces, podemos hablar de fracturamiento y hidratación. Ya. ¿Cómo sabemos que hay fracturamiento o fallamiento? Bueno, se espera de los modelos de flexura, ¿cierto? Todo esto, que de hecho aquí se ve, aquí está la corteza, se ven las tremendas fallas, ahí está. Bend faults son fallas normales por el bending o por el abombamiento que rompen la corteza y produce lo que dijimos al principio, ¿cierto? Estas fallas normales que puede el agua introducirse. Entonces, eso es una hipótesis bastante plausible en la corteza oceánica porque se rompe y el agua se infiltra. Y vemos, aquí estamos viendo las fallas, no hay imaginación, ¿ya? Y el agua puede entrar. Eso es por una parte. Ahora, hay otros datos de esta misma región, porque este perfil está a los 38 grados sur, y hay un perfil que hizo un colega de la Universidad Católica del Paraíso, Juan Díaz, que este perfil sísmico que está a los 39 es un poquito más al norte, y él muestra aquí, ahí están los sedimentos, pero muestra aquí la corteza oceánica con la tremenda falla esta. Ya, hay que saber interpretar estas cosas, es como los doctores cuando interpretan la radiografía. Bueno, nosotros tenemos que interpretar también estas cosas. Ahí está el mojo, este es un reflector, el mojo. Aquí está el piso oceánico, los sedimentos, el techo del basamento oceánico. Y aquí está la tremenda falla que rompe la corteza, la rompe entera y llega en el manto. Entonces esto nos dice que, bueno, esto está en tiempo, pero si lo convertimos en profundidad, esta falla tiene más de 10 kilómetros de profundidad. Entonces, ¿qué nos dice esta imagen sísmica? Nos dice que las fallas son capaces de romper toda la corteza y el manto. Y si son capaces de romper toda la corteza y el manto, es muy improbable que el agua pueda penetrar, introducirse y serpentinizar todo. Entonces, esta idea de la serpentinización, y más encima las velocidades bajan en la corteza y en el manto, entonces es muy probable que hayan procesos de hidrofracturamiento o serpentinización y de fracturamiento. ¿Ya? Eso es una interpretación bastante aceptada mundialmente, pero alguien podría decir, sí, pero justo en la fosa está la zona de fractura de Mocha. La zona de fractura de Mocha, como todas las zonas de fractura, son caracterizadas por una corteza oceánica anómalamente delgada, una corteza oceánica alterada y fracturada, y un manto superior oceánico serpentinizado. ¿Por qué esto? Porque como la zona de fractura estuvo en una falla transformante, fue afectada por mucha deformación y fracturamiento en la corteza y en el manto, porque fue una falla transformante activa, entonces ya viene hidratada, ya viene fracturada, entonces eh, no tenemos las pruebas suficientes para descartar los dos fenómenos, porque justo que hay una zona de fractura y entonces no sabemos si esta relación es por esto, o es la suma, también puede ser la combinación. ¿Ya? Entonces queda eso pendiente. ¿Ya? Queda eso pendiente. Sin embargo,
Claro, adicionalmente la zona de fractura de mocha puede transportar fluidos hacia la zona de subducción, los cuales estarían siendo almacenados dentro de una corteza y el manto hidroalterado. Pero queda pendiente esa pregunta, ¿ya? ¿Cómo se puede responder esa pregunta? Bueno, estudiemos otro lugar en donde no hay una zona de fractura y vemos si pasa lo mismo. O sea, estudiemos otro lugar de Chile sin zona de fractura y veamos qué pasa. Ya, así vamos a verlo después, pero antes de eso, hay una pregunta importante que responder. ¿Cuál es la profundidad máxima posible, potencial, de hidratación del manto oceánico? Es decir, ¿hasta qué profundidad debe ser el máximo en que llegan las fallas normales? Bueno, uno podría pensar que la máxima profundidad debe ser la isoterma de los 600 grados Celsius, porque esa profundidad en el curso de geonémica se ve, corresponde a una profundidad límite de la zona frágil de la litósfera oceánica, porque porque la litósfera arriba se comporta frágil, la parte más somera es frágil, la parte más profunda es dúctil y la parte intermedia es elástica. Entonces, el límite de frágil es 600 grados Celsius. Eso uno podría pensar eso. Profe, ¿y no tiene que ver con la profundidad en la que en la que se produce magmatismo, de casualidad? Eh, pero el magmatismo se produce a los 150 kilómetros de profundidad, acá, ahí. Estamos acá. Ah, ya, ya, perfecto. Estamos viendo hasta dónde llega este límite, a qué profundidad está. Claro, y eso nos va a servir después para ver el potencial magmático acá. Ahora, ojo que cuando el magmatismo también es un poco complicado porque, aunque yo tenga una tremenda corteza terriblemente hidratada, si la permeabilidad aquí es baja, el magma se va a quedar atrapado por debajo. ¿Ya? Entonces tiene que ver también con la permeabilidad de la corteza de arriba. Pero bueno, ese es otro tema. Volviendo acá, entonces tenemos aquí la base, antes de subductar, hasta dónde llega esta profundidad. Entonces, 600 grados Celsius podría ser una cota. Bueno, aprovechemos los datos sísmicos. Los datos sísmicos muestran bueno, aquí estamos graficando las isotermas, 600, 450, 350. Ahora, las velocidades normales son como 8,4 kilómetros por segundo, aquí. Después 8,3, ahí empieza a reducirse, 7,9, 8. Y después, aquí está súper hidratado, en azul significa velocidad baja, significa hidratado. Y la velocidad alta está acá como a la 8,2. O sea, en realidad, acá abajo se empieza a poner verde de nuevo, como acá. O sea, aquí está bajo y después empieza a subir, a hacerse más alto. En otras palabras, se recupera, o sea, se hace menos hidratado en profundidad. ¿Por qué? Porque está menos hidratado, porque la velocidad está subiendo, ¿cierto? Si la velocidad, mientras más parecida sea esta, significa que está más normal. Pero acá arriba está hidratado. Entonces, esto nos puede decir, o sea, si suponemos, suponemos que la velocidad de 8,4 es sin alteración, es decir, normal, y menor a 8,4 es alterado, entonces podemos decir que esta isoterma que está por acá, que sería como la 400 grados Celsius, 450, ahí está, 400, 450 grados Celsius, es la máxima velocidad, o sea, la máxima profundidad de hidratación. Ahora, esto es una temperatura. La temperatura va a depender de dónde esté parado. Si estoy en una placa joven, va a ser más arriba. Si estoy en una placa más vieja, va a ser más abajo. Por eso se usa una isoterma en vez de una profundidad, para hacerlo más general. Pero en este caso, esta isoterma está asociada a la profundidad de 15 kilómetros de profundidad. Si estuviera en otra placa oceánica, si fuera más joven, estaría más arriba. Si fuera más vieja, estaría más abajo. Pero lo que importa es la isoterma. Entonces, según este estudio,
¿ya? No es teoría, según este estudio, la máxima profundidad está a los 450 o 430 grados Celsius y no a los 600 grados Celsius. ¿Ya? Y, bueno, ese es un dato. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista estructural, al flectar la placa, ustedes están de acuerdo que arriba tengo tensión, un régimen tensional, y abajo compresional, ¿cierto? Si agarran una goma, la empujan hacia arriba van a tener tensión y acá abajo compresión. Pero en el medio tiene que haber, en algún lugar, tiene que haber un plano neutro, porque para que pase de tensión a compresión tiene que haber una superficie neutra. Ahora, esa superficie neutra se puede estudiar con sismología, con los mecanismos focales. Si uno plotea los mecanismos focales, puede plotear aquí los mecanismos tensionales y después los compresionales, y en alguna parte va a estar el plano neutro. Bueno, unos japoneses, Seno y Yamanaka, estudiaron muchos terremotos outer rise en el mundo y concluyeron que el plano neutro es más o menos la isoterma de los 450 grados Celsius, ¿ya? Entonces, si este es el plano neutro, significa que acá tenemos tensión, acá compresión. Entonces, si acá hay tensión, ¿el agua puede entrar o no puede entrar en tensión? No, no podría, o sea, yo creo que no puede. ¿En tensión? Si yo abro, Perdón, en tensión sí, en en compresión tensión, no. claro. En compresión no, ¿cierto? Entonces, esto debe ser como el plano neutro, un límite natural de agua. 450 grados Celsius. Y esto coincide más con este valor, 430 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, aquí hay una buena correlación con estudios independientes que muestran que el plano neutro efectivamente es el mejor, o sea, es el límite máximo. Puede ser más arriba, puede ser más arriba, o sea, arriba de los 450, puede ser más acá, porque si acá los esfuerzos son tan chicos, puede ser más arriba. Pero este es el máximo, ¿ya? Eso es lo que se espera. Y eso está muy bien, es muy consistente con estos resultados de sísmica de la isla Mocha, ¿ya? Entonces, esfuerzos tensionales facilitan la infiltración de agua dentro del manto, mientras que los estreses compresionales prevén o bloquean una efectiva infiltración de agua dentro del manto, ¿ya? Entonces, el plano neutro es la máxima profundidad de hidratación del manto oceánico. En resumen, para el Arauco, para la región de Arauco, tenemos litosfera oceánica normal, acá, en esta región, lejos de la fosa. La corteza está seca en el manto, en la corteza inferior, eh, corteza madura y típica de la corteza formada en centros de expansión intermedio y rápido. Después me acerco a la fosa y las velocidades empiezan a reducirse, lo que significa que la litosfera oceánica se empieza a alterar, a fracturar e hidratar, debido al bending o a la flexión de la placa del outer rise. Bueno, después empieza a subductar y la flexión de la placa continúa, afectando la ya alterada e hidratada litosfera oceánica. ¿Ya? Bajas velocidades en el manto ocurren hasta una máxima profundidad de 6,8 kilómetros dentro del manto. O sea, dentro del manto, la zona de hidratación, en este caso, es como de 6 y 8 kilómetros, alcanzando una profundidad máxima de hidratación y fracturamiento de 400 a 430 grados Celsius. Sin embargo, la zona de fractura de Mocha coincide justo con las zonas de baja velocidad y un adelgazamiento de un 15% de la corteza. Es decir, justo donde tengo esta zona de baja velocidad, pasa la zona de fractura de Mocha. Entonces, lo que les decía antes, ¿cómo podemos separar los dos fenómenos? ¿Cómo podemos separar, por un lado, el fenómeno de flexión y hidratación de la placa oceánica de la presencia de una zona de fractura que ya viene fracturada e hidratada? Bueno,
La solución a eso sería, claro, la pregunta ¿es realmente la hidroalteración de la litosfera oceánica un típico proceso en el outer rise o abombamiento frente al sur centro de Chile, independiente de la presencia de zona de fractura? Bueno, para responder a esa pregunta tendríamos que estudiar otro lugar de Chile sin zona de fractura. ¿Ya? Y podría ser, por ejemplo, la zona de fractura de Chiloé. Porque en Chiloé este otro perfil, este perfil está aquí, en esta ubicación, y está paralelo a la zona de fractura de Chiloé y paralelo a la zona de fractura de Guafo. No las cruza, porque es paralelo. Es paralelo. Entonces, no hay problemas con la zona de fractura. Bueno, ¿qué pasa ahí? Tenemos el perfil, tenemos una cantidad brutal de sedimentos, porque es más al sur, es más glaciar. Los sedimentos llegan bien mar adentro. Aquí está la fosa, aquí está el techo del basamento oceánico subductando. Aquí tenemos sedimento. Y el modelo de velocidad muestra lo mismo. Muestra que las velocidades disminuyen hacia la fosa, 8,3, 8,1, 7,8. Aquí hay menos penetración de los datos sísmicos, es un problema técnico de penetración de los datos. Sin embargo, las velocidades también disminuyen. ¿Ya? Entonces, si disminuyen las velocidades, ¿qué significa? Que independiente de una zona de fractura, la litosfera oceánica es afectada por hidratación y por fracturamiento. Entonces se produce esta deformación y este fracturamiento que aquí es independiente de la zona de fractura. Entonces es como un fenómeno global, ¿ya? El de fracturamiento por el bending. El bending es súper fuerte, ya ahí produce fallas de outer rise. Bueno, aquí no se ve mucho esta falla de outer rise porque está cubierta por sedimento. Está cubierta por sedimento, entonces no se ven, porque justo es una región muy sedimentada. Pero las velocidades sísmicas sí disminuyen. Entonces la parte profunda nos está diciendo que sí se hidrata, independiente de los tremendos sedimentos que tenemos arriba. Entonces hay que hacer otra pregunta. Si efectivamente la litosfera oceánica se encuentra hidratada frente a la isla de Chiloé, y dado que las fallas normales en el outer rise están siendo bloqueadas, entre comillas, por un gran volumen de sedimentos, ¿cómo puede ocurrir la infiltración de agua dentro de la corteza oceánica? ¿Cómo el agua se puede introducir? Bueno, bueno, voy a dejar la pregunta planteada para la próxima clase, pero bueno, los sedimentos para empezar no son impermeables, ¿cierto? Tienen porosidades, tienen ciertas porosidades y el agua se puede infiltrar de a poco, se bloquea, pero no todo, se puede infiltrar. Esa es una cosa. Y lo otro que vamos a ver, que es más como hidrogeología, la próxima clase, es que si hubiera un afloramiento, es decir, una parte de donde el basamento oceánico no está cubierto por sedimento, un afloramiento, por ejemplo, aquí tenemos justo un afloramiento, esto es como una especie de cerro, ¿cierto? Un afloramiento, roca que se aflora, en los flancos del afloramiento el agua se puede meter, ¿ya? Y eso lo vamos a demostrar con flujo de calor y hidrogeología la próxima clase. Pero en resumen, les digo que si hay sedimento, efectivamente bloquea un poco el agua, pero no lo suficiente para que no pase nada. Entonces al final igual se hidrata la corteza oceánica. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Alguna pregunta? No por el momento, profe, gracias.
Ya, entonces espero que de aquí al domingo Nicole suba la lista de papers para que la empiecen a elegir. Es por orden de llegada, ¿ya? Cada paper va a tener una fecha, así que para que estén organizados, para que se puedan organizar bien con las fechas de las presentaciones, ¿ya? Así que ahí le vamos a avisar por un curso. Profe, Ok. ¿las presentaciones eran individuales? Sí, son 2 presentaciones por estudiante y son 2 fechas distintas, obviamente. Sí, son por persona. Ya. Para que aprendan más. Ya, ya, pues. Nos vemos entonces el lunes. Nos vemos, profe, que esté bien, gracias. Igual, chao, Chao, profe. Nos vemos. chao.